Benvidas e benvidos a este novo espazo da web de Xogasex, a Sociedade Galega de Sexoloxía, no que pretenderemos, a partir de agora, ter conversas con. Este espazo nace para achegarnos ás diversas realidades sexuais, desde narrativas individuais ou colectivas, desde a mirada profesional, testimonial ou profesional, e a través de calquera medio de expresión. Hoxe, en Conversas con, imos tratar o tema da anticoncepción nas mulleres. Por que desde Xogasex importa tratar este tema? Pois porque a posibilidade de poder tomar anticonceptivos aportou á muller unha liberdade enorme, xa que ao poder decidir cando quedar embarazada, iso doulle unha moi grande liberdade á hora de elexir a maternidade. Por outra banda, os anticonceptivos permiten ter e disfrutar dunhas relacións placenteras e completas, sen riscos de embarazo. Por todo iso, desde Xogasex, consideramos que a posibilidade de ter anticonceptivos e dispoñer deles é un proceso liberador para as mulleres, para as parellas e para a sociedade en xeral. Por todo iso, forma parte indispensable dunha educación sexual científica e non moralista. Eu son Lola Varela, membro de Xogasex, e hoxe imos ter unha conversa co Dr. José Manuel Viñas, especialista en obstetricia e xinecoloxía, que exerce a súa profesión desde hai moitos anos en Pontevedra, e membro tamén da Sociedade Galega de Sexoloxía. Imos destacar algúns aspectos da súa carreira profesional, de xeito moi sinxelo e breve, e que son aqueles que el prefire que se dean a coñecer. En primeiro lugar, decir que colaborou en numerosas ocasións co urólogo e andrólogo Dr. Manuel Varela e sempre demostrando continuamente a súa preocupación pola saúde sexual das persoas. En esta colaboración co Dr. Manuel Varela, que foi presidente de Xogasex durante moitos anos, ambos impartiron multitude de charlas e conferencias por diferentes localidades, espallando todos aqueles aspectos necesarios que se lles demandaban en calquera localidade. Ademais deste xeito, podemos ver tamén o compromiso do Dr. Viñas, xa que fai máis xa de 25 ou 30 anos, máis ou menos, introduciu novedades como as seguintes: a psicoprofilaxis obstétrica para a preparación psicolóxica da muller no parto. Tamén é importante a súa aportación coa participación dos pais no paritorio, facendo visible deste xeito a corresponsabilidade na maternidade. Colaborou tamén nun traballo colectivo con outros especialistas de Latinoamérica no tema do parto ambulatorio, creando a posibilidade ás mulleres de poder elexir como e cando parir. Por outra parte, tamén é importante decir que participou en estudios sobre o control demográfico da poboación a través dos métodos anticonceptivos nas mulleres. E tamén, xunto co recén falecido e moi coñecido cirurxán vigués, o Dr. Ernesto Toscano, puxo en práctica todas aquelas cirurxías mínimamente invasivas realizadas a través de laparoscopia. Deste xeito, comenzamos xa a conversa co Dr. Viñas Leiro. Bos días, Dr. Viñas. Imos aproveitar a súa delongada traxectoria profesional para ter con vostede unha conversa sobre o tema dos anticonceptivos nas mulleres. Pretendemos facer un percorrido histórico e coñecer cando surdiron os anticonceptivos, de que maneira se utilizaban, cales empregaban as nosas nais e as nosas avoas,
En fin, ir vendo ese camiño ata hoxe e ver en que momentos foron máis importantes para a evolución dos anticonceptivos. Que nos pode decir de todo isto, doctor Viñas? En realidad, en el pasado, fuera del método de barrera, como es el preservativo, pocos más métodos había. Nosotros fuimos introduciendo más con voluntarismo por parte de la gente, digamos, que estaba en la órbita de promover el uso de anticonceptivos, también con la complicidad de algunos colegas. Entonces empezamos a introducir la píldora como pseudo regulador del ciclo, con lo cual empezaron a usarse los métodos anticonceptivos de tipo hormonal. A posteriori, llegamos a hacer ya en la década del 80, empezar con las ligaduras tubarias, pero también contando a veces con la complicidad y fundamentalmente con el voluntarismo de mucha gente, para, digamos, colocar esas pseudo ligaduras como otros cuadros, como puede ser un abdomen dudoso, que había que hacer una intervención quirúrgica, entonces se hacía una cirugía exploradora y se aprovechaba para hacer la ligadura tubaria. Fue bastante difícil convencer tanto a colegas, ya no digamos en otros espacios de tipo religioso, político, como se quiera llamar, introducir este tipo de métodos definitivos. Fue realmente muy duro. A posteriori se empezó a usar libremente la píldora, aparecieron los métodos tipo como es el DIU, y después se introdujo la vasectomía, en la que colaboró, aparte del doctor Varela, un hombre que hay que recordar aquí en lo que es al entorno de Galicia, fue el doctor Pastor, que inició las vasectomías en Ferrol de una manera bastante difícil, hasta se montaban autobuses para hacerse la vasectomía. Es una cosa casi de película de Fellini, pero realmente pasaron unos años de lucha y después se fue estableciendo, a partir de que se crearon los centros de planificación familiar, se fue regularizando este tipo de situaciones. Pero más voluntarismo fue al principio que aceptación y, digamos así, que nos facilitaran las cosas. De ninguna manera nos las han facilitado. Contamos, sí, y eso es de agradecer, con la colaboración de colegas que no estaban muy de acuerdo a lo mejor por su mentalidad, por lo que fuese, pero bueno, tampoco nos pusieron muchas trabas. Y así fuimos avanzando hasta llegar al día de hoy. Pois, doctor Viñas, imos a chegarnos agora ao presente. Nos gustaría que nos comentara, que nos dixera que abano, que posibilidades de anticonceptivos existen hoxe a disposición das mulleres. Fundamentalmente, la mujer hoy en día utiliza la píldora por vía oral. Hay otros tipos de anticoncepción hormonal, como pueden ser los anillos vaginales, o la aplicación de barritas subcutáneas de progestágenos, pero lo gordo, digamos, de la anticoncepción pasa por la píldora anticonceptiva y por el DIU. Lo que pasa es que van surgiendo cosas nuevas, como es el uso de la anticoncepción expansiva, que significa que la mujer, en lugar de tener una regla o una descamación mensual, las usa durante un término de 90 días y lo tiene trimestral, o la puede tener cada 6 meses la regla. Esa es una variante que está surgiendo ahora en cuanto a la anticoncepción oral. En cuanto a la anticoncepción con DIU, hay un trabajo que hicieron los canadienses muy grande, que recomienda el uso del DIU, y antiguamente se decía que no se debía colocar a adolescentes o gente que no haya tenido hijos o embarazos. Hoy en día la aplicación, y está demostrado que no tiene contraindicación ninguna en estos grupos etarios, tanto, digamos así, gente que no ha tenido hijos como que ha tenido hijos. Dentro de este grupo de anticonceptivos, el DIU, se añadió los DIUs con una carga hormonal, con un progestágeno, que ayuda muchísimo, a tal punto que se han disminuido
casi en un 40-70% de las histerectomías, o sea, el que la mujer perdiera el útero, gracias a este tipo de anticonceptivos, porque disminuyen y merman mucho, en el caso, por ejemplo, de miomas pequeños, la pérdida menstrual. Entonces, con eso se evita que la mujer llegue al quirófano. El nombre comercial más conocido es el Mirena, pero hay distintas marcas, distintos tamaños y distintas dosificaciones. Eso en cuanto a las mujeres. Díganos, doctor, tendo en conta as diferentes idades das mulleres, é aconsellable un tipo de anticonceptivos, outros, ou é indistinto o seu emprego? Nosotros seguimos siguiendo al grupo norteamericano, canadiense, que utilicen el IU, incluso un año más allá de la menopausia, para asegurar de que no haya embarazos no deseados. Ese es el asunto. Si no, hay una cosa, y es que, por ejemplo, a veces las condiciones de la paciente nos llevan a usar más el IU, porque también, así como defendemos el método anticonceptivo, estos métodos tienen sus contraindicaciones. Una mujer que tiene el colesterol alto, que tiene algún trastorno de la coagulación, evidentemente no puede tomar pastillas. Habitualmente, una señora que tiene un lupus, una enfermedad, no puede tomar pastillas. Y una mujer que tiene unos miomas de determinado tamaño no puede usar un DIU de cobre porque sangraría más. Entonces, hay que adaptar a cada mujer lo que corresponde según esté ella de salud. No caso das mulleres máis novas, cal é o método máis recomendable? Vuelvo a lo anterior. La estadística nos dice que el DIU. Lo que pasa es que cuesta mucho, y hasta cierto punto es comprensible, de que el introducir un método y el que haya alguien que, digamos así, que se está introduciendo en tu vida y en tu interior, me refiero al médico, pues la gente va más a por la pastilla por ese motivo. Pode comentarnos, doctor, como interfire a toma de anticonceptivos nas relacións de parella e no desexo? Bueno, yo pienso que los libera de un peso tremendo, ¿no? Los libera de un peso tremendo. Yo tengo una anécdota de una señora cuando hicimos un estudio sobre el efecto de las ligaduras tubarias, que cuando le preguntábamos cómo se encontraba después de un año de tener la ligadura tubaria hecha. Me decía, es como si me sacaran una losa de encima, es como si me sacaran una losa de encima del cuerpo. Entonces, eso libera a la mujer. Eso no quita de que en los primeros años había la pastilla, por ejemplo, tenía ciertos componentes que provocaban una disminución de la libido, a tal punto que nosotros teníamos un poco como técnica usarla durante 3 meses o 6 meses y después hacer un periodo de descanso y después volver a la carga. Hoy en día se ha minimizado bastante la dosis en cuanto al estrógeno y al progestágeno, entonces este tipo de problemas generalmente no se ven. Lo que no quita también que hay que ser selectivo, volviendo a lo anterior, de que hay mujeres que no pueden usar determinado tipo de pastillas o de píldoras. Por ejemplo, en el caso de la gente que tiene migrañas, que hay un grupo de mujeres, lamentablemente, bastante grande, que no puede usar el método con estrógenos y progestágenos, tiene que usar solo el progestágeno. Podería comentarnos como está o tema dos anticonceptivos e da anticoncepción en xeral entre as persoas transexuais? Este tipo de pacientes hay que derivarlo a un grupo multidisciplinario, en primer lugar. Aquí en Galicia, por suerte, ya tenemos un grupo que está trabajando en eso en el Hospital de Santiago de Compostela. Eso es lo primero. Lo segundo, hubo mucho problema porque, por ejemplo, en el caso de los trans, la mujer que quería ser varón o que se sentía varón, usaron andrógenos. Y esto significaba que los caracteres secundarios masculinos se potenciaban, pero también creían que como no tenían regla, que no podían quedar embarazadas.
Y sí, había gente que se quedaba embarazada con las consecuencias tremendas para el feto. Entonces, por eso, en este tipo de problemáticas que hay que atenderla como cualquier otra, hay que ir a un equipo que realmente sepa lo que hace. No es cuestión de que cualquier profesional, y hablo cualquiera, aunque esté bien preparado, los atienda. Tienen que ir a un grupo de trabajo donde se enfoquen todas las necesidades que ellos tienen. Seguindo dentro do mundo das persoas transexuais, podería decirnos como está o tema da maternidade neste grupo de persoas? La maternidad es muy complejo enfocar ese tema. Nosotros en este momento tenemos la gran suerte de que hay un centro en el Hospital Geral de Santiago que se encarga de todas estas complejidades, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Evitar ciertas aventuras terapéuticas que pueden llevar a que el transexual esté maltratado, mal medicado y que tenga consecuencias nefastas. Por ejemplo, en el caso de que lo que supone un método anticonceptivo y de tratamiento le resulte negativo, o sea, que le falle. Fallando este método anticonceptivo, como puede ser el uso de la testosterona, puede ser que se quede embarazado y al quedarse embarazada puede tener un feto con anomalías, pero tremendas. Entonces, por eso el tema este lo dejamos en manos de un grupo, no de un médico. Habrá un médico que dirige en este hospital que menciono, pero no es un grupo tanto de psicólogos como de endocrinos, como de cirujanos, etcétera, etcétera. No es una patología, que no es patología, sino no es un tratamiento que lo pueda hacer cualquier médico. Tiene que ser un grupo de médicos. En eso es lo que queremos poner énfasis. O sea, tratarlos como así hay especialidades de todo tipo, pues en este caso hay un grupo que está trabajando en tratar a este tipo de pacientes y nada más, a este tipo de orientaciones. Como valora vostede a utilización de Internet para informarse sobre todos estes temas? Yo creo que es tremendo y en algunos casos hace más daño que otra cosa. Yo pienso que lo que hay que ir es una educación sexual en el colegio que incluya también la información. Yo no digo explicar los métodos, pero sí la información y que sepan los chavales que hay métodos anticonceptivos que se pueden usar. Internet hace muchísimo daño en algunos casos. En otros casos sí, da una información más o menos veraz, pero en otros casos confunde más que arregla las cosas. Yo creo que hay que ir a gente con responsabilidad, que son los profes y las maestras, que expliquen esto, dando una información concisa, no hace falta meterse en Honduras, pero que los chavales tengan una información que realmente sea responsable. Segundo vostede, que anticonceptivos estarían todavía por chegar? En este momento, en la parte masculina, hay un gel que se inyectaría en los deferentes que tiene casi un 100% de éxito. Es de lo que hay. Después hay otros métodos inmunológicos que están en ensayo, como algunos métodos genéticos que están en ensayo, pero en cuanto a la anticoncepción masculina, que contra lo que muchos piensan, hay muchos hombres que están a favor de la anticoncepción masculina. Lo que pasa es que, así como en las mujeres puede tener efectos beneficiosos, como es el uso del anticonceptivo oral, en el caso de los hombres, pues tiene bastantes problemas de salud, bastantes efectos secundarios. En el caso de la mujer, por ejemplo, el uso de anovulatorios, el anticonceptivo oral, durante 4 años, disminuye el carcinoma de ovario, uno de los cánceres más agresivos de la mujer y más difíciles de detectar. Entonces, por un lado hay una serie de beneficios, disminuye el dolor menstrual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el hombre son más las contraindicaciones que los beneficios que recoge. É dicir que na anticoncepción masculina aínda hai moito camiño por percorrer e, sen embargo, que na anticoncepción femenina e nos métodos anticonceptivos estaríamos xa tocando teito. Yo pienso que estamos casi tocando techo porque realmente lo único que está saliendo a mayores es la disminución del
por ejemplo, de los estrógenos en el comprimido, o por ejemplo en el anillo vaginal, etcétera, etcétera. Pero en general en la mujer, hombre, han salido métodos para la gente que no quiere tomar pastillas, ¿no? Como dosificación de hormonas, medición de temperatura, con aparatejos, pero es muy complejo. Entonces, la sexualidad es espontánea. Tú no puedes estar pendiente de un aparatito que te mida cómo tienes la progesterona, ¿cómo se llama? La LH, etcétera, etcétera. Entonces le quita espontaneidad, le quita, digamos, una parte bonita, digamos, del tema, ¿no? Que opina, doutor Viñas, do protocolo que existe neste momento para poder acceder á píldora do día despois? Me parece una tontería, una imbecilidad realmente. Otra cosa no se le puede llamar. Hoy en día, ese tipo de el Norlevo, Postinor, el Guan, es una cosa que a veces la gente la utiliza ya como anticonceptivo. Que yo no estoy de acuerdo que lo hagan así, pero bueno, si no queda más remedio, pues lo están utilizando. Y lo utilizan a veces a través de Internet, porque claro, lo ven, lo leen ahí y lo usan. Yo, que si lo quieren usar, si no queda más remedio, porque hubo un error o lo que fuese, bien, estoy de acuerdo que lo usen, pero como rutina, si esto estuviera bien planificado, la gente puede tomar su pastilla o métodos de barrera, lo que quiera, pero no tener que recurrir como método anticonceptivo. Aínda que é certo que cada vez acuden máis homes a realizarse a vasectomía, non podemos ocultar que seguimos sendo as mulleres as que levamos a maior parte do peso do control da natalidade. Pero, así e todo, sabendo que hai máis homes que queren acceder, de todos os xeitos falaba vostede de colas que se forman e de atascos para a realización da vasectomía. Por que se produce isto, doctor? Pero no es culpa, no es culpa del hombre, la culpa es el sistema que no hace que pongan más urólogos para hacer este tipo de intervención, que es una intervención muy sencilla, son 20 minutos de intervención, nada más, que se hace con local. El problema, claro, que si evidentemente no te facilitan el acceso, que es lo que habría que pelear, por eso tiene que haber filas tanto para la vasectomía como para la ligadura de trompas. Es la falta de acceso al método, no es que la gente no quiera. Es muy distinto el tema. É dicir que habería que pedirlle á sanidade pública unha maior implicación neste tema. Por supuesto, pero no sé, o habría que implicar hacer las cosas de otra forma. Porque no todo es pedir, sino que tendría que haber otro tipo de atajos como para que la gente pudiera conseguir esos objetivos. No, ya te vuelvo a decir, a mí me molestaría muchísimo tener que hacer una ligadura y tener que ir a una secretaria a pedir el turno, que me atienda después un gine. El gine me deriva al urólogo. El urólogo me hace una historia social en qué condiciones vivo y si realmente tengo que hacer la vasectomía. Me manda al psicólogo y después al cabo de 2 meses, a lo mejor, o 3 o 4, depende, me hacen la vasectomía. Me parece un absurdo total. Es dilapidar con los recursos del Estado. Había que buscar otros caminos para que estas cosas fueran más fáciles para la gente. E xa finalizando esta conversa, que lle gustaría decirlle ás autoridades educativas, ás familias, ao profesorado e á sociedade en xeral de como se debe abordar a educación sexual e o necesaria que é para tratar todos estes temas dun xeito científico e non moralista, como decíamos ao principio? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es no tener miedo. No hay que tener miedo a enfrentar este tipo de problemas. Hay evidencias, y las evidencias son de que un embarazo coarta las posibilidades en una mujer, en un adolescente. En el caso de la mujer ya adulta, le puede entorpecer su desarrollo personal, o el que termine determinadas carreras o el que complete su formación. Entonces, hay que meter, como sea no, pero de una manera normalizar lo que es la educación sexual. Y en la educación sexual debe incluir información.
que no quiere decir formación, que la gente esté informada, niños y niñas, de que hay métodos anticonceptivos y saber que eso les puede coartar su vida, su desarrollo. La brecha salarial en mujeres que han quedado embarazadas, adolescentes, aumenta comparativamente con la gente que ha podido desarrollar una profesión, una carrera, una especialidad. Entonces, si queremos luchar en parte contra esa brecha salarial entre hombre y mujer, pues tenemos que facilitar los métodos anticonceptivos. Para rematar, gustaríalle, doctor Viñas, engadir algunha idea, algunha proposta, algunha reflexión para mellorar esta situación e este tema que estamos tratando da anticoncepción nas mulleres? Creo que nos teníamos que replantear la forma de encarar el acceso de la gente en general, hombres y mujeres, a los métodos anticonceptivos. O sea, pensar que solo es un problema de salud, no, es un problema social, que tiene una repercusión tremenda, tremenda. Entonces, lo tiene que enfocar todo el mundo y ser corresponsables. No esperar solo de que venga papá Estado a arreglarnos los problemas. Hay que tener una actitud proactiva, como es el caso de sociedades como Sogasex, que andan trabajando para que todas estas cosas se difundan, y ser coherentes, mínimamente coherentes. A veces uno no puede ser coherente al 100%, pero sí mínimamente coherentes y ver las cosas y transparentarlas. No decir una cosa, como se suele decir, de la boca para afuera, y después actuar de otra manera. La ambigüedad en estas cosas perjudica y sobre todo perjudica a las niñas y a los niños, que se tienen que hacer cargo de cosas que no entienden, que no manejan. Moitas grazas, doctor Viñas, e fago miñas as súas palabras e reitero que desde Sogasex, Sociedade Galega de Sexoloxía, da que vostede tamén é membro, como apostamos pola educación sexual como unha maneira de formar aos cidadáns e ás cidadáns desta sociedade para ter unha vida sexual máis placentera, máis completa e que repercutirá na mellora das relacións de todos e todas nós. Moitas grazas.